10 de la mañana con 11 minutos. Nos vamos con nuestra entrevista del día de hoy y quedarnos con el escenario en Argentina luego de las primarias del día de ayer. Y ha sido la tónica de muchos de los titulares que hemos leído alrededor del mundo. El utilizar el término batacazo a la hora de hablar de Javier Milei y quien con este 30% de la votación se transforma en el gran ganador de las primarias argentinas. Supera, por ejemplo, la suma de Juntos por el Cambio, los candidatos Bullrich y Larreta, que juntos tienen un 28%, también a los oficialistas Massa y Grabois suman entre ellos 27%. Además, otro dato importante, el candidato de La Libertad Avanza ganó en 16 de los 24 distritos principales. Es parte de lo que queremos empezar a conversar con el historiador académico del Instituto IDEA USACH, Pablo Lacoste, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, muy impactado con esta noticia, ¿no? Sí, ahí importante entrar también en cómo se cataloga este resultado. Hablábamos de este batacazo que muchos titulares de diarios lo han traído consigo. También muchos habló de sorpresa. Hay quienes han ido un poquito más al detalle, voto castigo al kirchnerismo, han ido también a una apreciación más amplia, rechazo a la política argentina de los últimos años. Finalmente entremos en este escenario, cómo lo catalogamos, tomando en cuenta además de que La Libertad Avanza se incorpora entonces dentro de los tercios en la política argentina a la luz de los porcentajes que se dieron. No sé cómo lo cataloga usted, profesor. Sí, esto es una situación catastrófica para el gobierno, para los políticos, para la clase dirigente. A su vez abre mucha incertidumbre porque la propuesta de Milei es una empresa de demoliciones, pero no una empresa constructora. Entonces, él dice, el Estado está mal armado, la política pública lleva 80 años manejándose muy mal, con un constante déficit fiscal, con una inflación promedio del 80% anual durante 80 años seguidos, y eso hay que demolerlo. Y en eso tuvo la capacidad de atraer la confianza de un tercio de la población argentina que lo llevó a la victoria. El problema es que una cosa es criticar y canalizar el voto bronca, la frustración masiva que hay en la gente, y otra cosa es gobernar, y eso es lo que se ve con mucha incertidumbre. Aquí nos encontramos, profesor, con un voto castigo a todas luces, porque mencionaba también el dato de que esto no solamente es contra el kirchnerismo, sino que además se amplía a quienes han estado ocupando la Casa Rosada en los últimos periodos. Es un voto de castigo, un malestar, además con todos los datos económicos que recién nos compartía. Claro, por eso, o sea, el principal derrotado es el gobierno y el kirchnerismo. Es el principal derrotado. Y también fue derrotado el macrismo. Primero analicemos la situación del gobierno. Sí. El peronismo arrancó hace 80 años, cuando Juan Perón dio un golpe de Estado, capturó el Estado y a partir de ahí armó desde el poder un gigantesco aparato político que es el peronismo. Aparato político apoyado con todos los recursos del Estado, con millones de empleados públicos, a nivel municipal, provincial, nacional, muchísimos militantes rentados. Entonces el peronismo a partir de entonces se convirtió en la fuerza política hegemónica, subsidiada por el Estado y por lo tanto invencible políticamente. Esa fuerza por primera vez en 80 años salió tercera en una elección presidencial, teniendo todos esos recursos, teniendo millones de empleados públicos, teniendo millones de militantes rentados, perdió y quedó tercero. Esto no había ocurrido jamás. Entonces, acá hay una crítica, o sea, Milei denunció ese abuso de poder por parte del Estado, usando los recursos públicos en función del interés particular de los políticos, y un tercio de la población le creyó y votó eso. ¿Y dónde están también los errores del macrismo? Porque ahí nos decía que hay que establecer ahí las responsabilidades en este resultado de ambos sectores. Correcto. Entonces, el macrismo es también un gran derrotado. Porque fíjese que el macrismo venía en las últimas 4 elecciones nacionales, sacó el 40% como piso. Y ahora ha sacado un 28.27%.
O sea, ha perdido un cuarto de su caudal electoral. ¿Por qué? Porque también el discurso de Milei también golpea al macrismo y lo hace responsable de haber sido cómplice de este pésimo manejo del Estado, de alta inflación, de déficit fiscal, de descontrol, y que ha ido aniquilando el valor de la moneda nacional, ¿verdad? Sí. Oiga, profesor, ¿hacia dónde cree usted debiese apuntar entonces ahora las estrategias de los candidatos electos ya mirando a la primera vuelta? Milei no ha moderado el discurso. Anoche decía, hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino también dará fin a la casta política chorra y parasitaria. Importante saber de qué manera van a estar estableciendo estas estrategias y si este discurso de Milei efectivamente le está dando resultados y va a insistir. Bueno, digamos, efectivamente le está dando un gran resultado electoral. Ahora, de ahí a que eso pueda servir para gobernar, hay un trecho gigantesco. Los del gobierno, los militantes kirchneristas ya han advertido que ellos le van a imposibilitar completamente la gobernabilidad a Milei en caso de ganar y que en 3 veces lo sacan del poder. Ellos tienen tantos militantes rentados, con estructuras, con capacidad de transporte, de logística, de abastecimiento. Ellos pueden poner en 4 horas 200.000 personas, hacer una marcha de protesta en la Casa Rosada, tirar piedras. Recuerde lo que ocurrió cuando el gobierno de Macri trató de aprobar la ley previsional. Los militantes kirchneristas rodearon el Parlamento y tiraron 13 toneladas de piedra. En Jujuy han hecho un montón de protestas violentas, con uso de la fuerza. O sea, eso es un escenario que viene. Ya hay varios dirigentes kirchneristas han anunciado que si gana Milei va a correr sangre en las calles de Buenos Aires. Esos son escenarios dantescos que son totalmente previsibles también, ¿no? Oiga, profesor, quedándonos también un poco con el oficialismo, pareciera que la única alegría, entre comillas, que se tuvo el día de ayer fue el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Hubo pérdidas tremendas en lo que tiene que ver con el tema de las elecciones provinciales. No fueron, por ejemplo, primera mayoría en Santa Cruz, que es la cuna del kirchnerismo, donde no perdían del año 91, y el gremialista Vidal finalmente se quedó con la mayor cantidad de votos. ¿Cómo también vamos analizando la forma en que trata de buscar oxígeno en el oficialismo aquí? Bueno, efectivamente, el desastre de Santa Cruz es emblemático porque esa es la cuna de los Kirchner. Ahí fue donde los Kirchner tomaron el control del gobierno municipal, del provincial, y armaron la estructura de poder que lo trasladó después a la nación, y de ahí gobernaron durante 20 años. Entonces, esa derrota es tremendamente dolorosa, ¿no? El pago chico de Cristina Kirchner, o sea, eso realmente marca el nuevo clima social que hay de repudio por toda esta gente. Bueno, ellos, la estrategia de ellos es tratar de salvar el búnker de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como Chile, tiene unos 15 millones de habitantes, y manejar ese aparato político es la gran estrategia a la cual ellos están jugando todas sus fuerzas para poder sobrevivir, tener ahí un lugar de refugio ante la inevitable derrota en las elecciones nacionales presidenciales. Pero bueno, igual han caído mucho, porque Kicillof sacó el 37%. O sea, tienen un tercio. Están ahí. Juntos por el Cambio quedó a 4 puntos, y Carolina Píparo, la candidata de Milei, sacó más de 20. O sea, eso está abierto. Vamos a ver ahí todo lo que pasa, el alineamiento. Y si hay una eventual alianza de Milei con Patricia Bullrich, pueden hacer algún pacto electoral en la provincia y ganarle también la provincia a Kicillof. Entonces ahí ya sería una catástrofe absoluta para el gobierno, ¿no? Exacto. A ese tema quería también entrar, profesor, ya sea desde la presidencial como también en lo que tiene que ver con las candidaturas provinciales. ¿Cuáles van a ser entonces las posibilidades de establecer alianzas, ir a buscar esos votos que faltan para conseguir el gobierno? ¿Por dónde por dónde podría ir el crecimiento de Milei? Lo otro importante, hablar de la participación, que fue del 69%, relevante es también saber hacia quién se puede, o cómo se puede ir conquistando esos votos que no estuvieron presentes en la elección de ayer. Mire, habitualmente en Argentina rige la ley del voto obligatorio, y habitualmente votaba el 80%.
En los últimos años esa participación fue bajando Sí. y hemos llegado al 69. Sí. La más baja en una Para primaria presidencial, ¿no? Claro, entonces se supone que estas son las PASO. Cuando vayamos a la elección general de octubre Ujú. van a subir unos puntitos, pero igual pues supongo que votará un 73 más o menos, no vamos a estar tan lejos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el traspaso de Sí. votos? Bueno, Milei representa el voto bronca y tiene toda la razón de expresar la bronca, el electorado argentino. Porque tenemos una inflación totalmente descontrolada, la moneda devaluada completamente. Mire, hace 4 años el dólar valía 40 pesos argentinos, cuando Ujú. Macri hizo las PASO al final de su gobierno. 40 pesos. Ahora está en 600 pesos y vamos a ver después de este desastre para el gobierno a cuánto se va hoy y esta semana el dólar. Algunos hablan de que va a ir rápido a 650. Ujú. Esto habla de una degradación de la moneda, ya no tiene moneda argentina. Sí. ¿Por qué? Por el déficit fiscal, por la emisión monetaria descontrolada, y esto ha hecho aumentar la pobreza. O sea, la pobreza de la Argentina de los Kirchner es la pobreza que había en Chile bajo Pinochet. Ujú. Es más de un 40%. Es un desastre. O sea, se vive miserablemente, pero no como en el 2001, donde el que estaba en la pobreza era porque estaba desocupado. No, 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 no. En Argentina hay pleno empleo. La gente va a trabajar todos los días y aún así no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Esto ha sido realmente una catástrofe el gobierno, este modelo de los Kirchner con respecto a la economía y a los indicadores sociales de Argentina. Por eso el malestar es tan grande y una propuesta tan delirante y tan alocada como la de Milei ha creado este enorme apoyo electoral. Es una situación Mm. muy triste el dolor que se está viviendo, ¿no? Profesor, importante que nos haya planteado el escenario de que se pueda configurar en torno al dólar, las señales que también pueda haber en los mercados respecto a este resultado. Ayer estaba revisando que se manejaban los datos del dólar cripto, el único disponible que había el domingo, que había pasado ya los 660 pesos. Importante saber las señales que da el mercado, pero también la señal que da este resultado al resto del continente. ¿Cómo ve la forma en que se va a estar respondiendo, ya sea desde una perspectiva política, pero también económica en el continente, tomando en cuenta la relevancia que tiene Argentina? Bueno, sí, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de Chile, esto realza la decisión del presidente Gabriel Boric cuando él decidió no ceder la presión de los grupos más radicalizados que pretendían una gran expansión del gasto fiscal, y él dijo no, vamos despacio porque vamos lejos. Uh-huh. Y Boric, a diferencia de los Kirchner, puso un economista duro manejando Hacienda para que garantice el equilibrio fiscal, tenga en control la inflación y evite la catástrofe. Y eso hizo que Boric salvara a Chile del desastre donde los kirchneristas han metido a la Argentina. Eso es muy importante. Algunos preguntan si Milei tiene que ver con Kast. Y yo le digo, no tiene nada que ver con Kast. Porque Kast vive en un país donde la macroeconomía funciona en situación de equilibrio y no tiene que hacer una reforma brutal. En cambio, Milei dice, esta economía está enferma, hay que hacer cirugía mayor, dolorosísima, para implementar un sistema económico que pueda volver otra vez a ser sustentable. Con lo cual, no tiene nada que ver. O sea, Milei canaliza un voto bronca de un país con 40% de población pobre y 140% de inflación. Kast no tiene ese país. Uh-huh. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque algunos digan, bueno, es una derecha dura, sí, pero es que nada que ver, porque la situación de la inflación argentina es algo único en el resto de América Latina. Los demás países han sido mucho más prudentes. Bolivia, con Evo Morales, fue mucho más criteriosa para manejar el equilibrio fiscal. Esto de usar el Estado de una manera absolutamente desaforada, es una construcción de los Kirchner. Entonces esto le da una situación muy particular
de tener hoy un Estado totalmente quebrado, enfermo, incapaz, impotente, que genera una situación como Milei, que es totalmente, tiene muchos elementos de desequilibrio y de delirio que son muy preocupantes también. Sí. Ojo. Profesor, en todo caso... Incluso, déjeme decir una cosa. En las bolsas de Londres y Nueva York, los bonos argentinos cayeron 11 puntos después de conocerse los resultados de Milei. O sea, ni siquiera el sector de la finanza y la economía tiene confianza en que Milei pueda generar confianza, tienen miedo, porque lo ven inmaduro, lo ven exagerado, lo ven sin equipo, lo ven sin experiencia. Entonces esto, lejos de crear una situación de credibilidad, aumenta más la incertidumbre de la economía argentina. Sí. Usted nos hablaba en particular de este escenario que se ha configurado en Argentina a propósito de lo que han sido las medidas económicas que se han estado tomando en los últimos gobiernos. Pero también aludía al voto bronca, el voto de castigo, que en muchos aspectos puede ser considerado en quienes apoyan a Milei. Y a la hora de ir analizando también lo que pasa en otros lados, acá en nuestro país, muchos también hicieron la interpretación de que el porcentaje de votos del Partido Republicano tiene que ver también con ese tema de voto de rechazo. Hablemos un poco de eso y esto a propósito de esta felicitación que dio José Antonio Kast a Milei la jornada de ayer por el bien de Argentina, que gane fuerza de la libertad. Es parte de lo dicho por Kast y esto también nos invita a hablar un poco de qué manera pueden estar también teniendo, no sé si hablar de contagio, pero sí dinámicas similares, el tema del voto castigo, independiente de las características por las cuales el electorado actúe de tal como votando por este tipo de visiones. Bueno, sí, efectivamente el gobierno de Chile ha tenido una serie de avatares desafortunados con esto de las fundaciones, con lo de la lencería, con poner gente inmadura, muy demasiado jovencita a manejar los grandes ministerios, que lo han hecho bastante deficiente, pero son cosas muy menores. O sea, digamos, está bien, se amplifica con la prensa de oposición, es cierto, pero eso al lado de tener 140% de inflación y 40% de pobreza, son cosas muy menores. Entonces hay una gran exageración en el caso de Chile, que no tiene nada que ver con la situación de Argentina. Entonces, pero bueno, los políticos lo van a tratar de aprovechar. Y sí, bueno, porque esto es un negocio, hay que aprovechar las oportunidades y entonces lamentablemente funciona así, pero en lo sustancial no tiene nada que ver. El gobierno de Boric ha sido mucho más sensato, ha sido, y aparte fíjese, Boric, cuando apareció esta gente que hacía cosas raras, él asumió la actitud, los echó afuera. En cambio los Kirchner, a los que roban, los sigue teniendo en el gobierno. Cristina Kirchner está condenada por la justicia por corrupción y sigue siendo vicepresidenta y no la pueden sacar porque tiene fuero, y los senadores peronistas impiden que la saquen. Entonces no tiene nada que ver la situación. Boric ha sido mucho más probo cuando ha habido un funcionario sospechado de corrupción, ha dicho, bueno, acá hay que investigar, y no ha encubierto a nadie, a diferencia del gobierno kirchnerista en Argentina, que encubre a todos los delincuentes que están ahí, que han llevado a esta situación extrema. Sí. Profesor, para ir ya casi cerrando esta conversación, me quiero quedar también con estos meses que se le vienen a Alberto Fernández. Él reconoció haber oído la voz del pueblo argentino de las primarias, señaló que ahora empieza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente, pero los meses que se le vienen yo creo que son bastante complicados, tomando en cuenta cada uno de estos antecedentes que nos entregaba y que para el kirchnerismo son de verdad un golpe fuerte. Y sí, estos 4 meses para adelante va a ser un verdadero viacrucis, ¿no? Para el pobre gobierno. Alberto Fernández no tiene nada de poder y para colmo cometió el error de llevar de candidato al ministro de Economía sin pedirle la renuncia. O sea, esto tiene una incompatibilidad absoluta. ¿Cómo va a llevar de presidente al ministro manteniendo el cargo? Esto es insólito. Pero bueno, decidieron hacer eso porque no tenían otra, porque consideraron que ese era el mal menor, insisten con eso y se le va a complicar cada vez más, porque Massa, ¿cómo hace para
compatibilizar dos tareas que son esencialmente incompatibles. O sea, desde el punto de vista del ministro de Economía, él tendría que encarrilar la economía, bajar la inflación, reducir el déficit fiscal. Pero si hace eso, va a tener más descontento en su base política. Y entonces él está priorizando sus necesidades electorales por sobre las responsabilidades del Estado. Entonces, todo esto hace que el margen de maniobra sea cada vez más reducido y los 4 meses que vienen en Argentina pueden ser una verdadera pesadilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí estaremos entonces siguiendo con atención las señales que se vayan dando a nivel político, cuáles van a ser también los acercamientos que se den con miras a la primera vuelta de las presidenciales en Argentina. No me queda más que agradecerle al historiador académico del Instituto IDEA USACH, Pablo Lacoste, que como siempre tiene la disposición a dialogar con nosotros respecto a estos temas. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, que esté muy bien. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, nosotros